La noche del 14 de septiembre de 1923 era extraordinariamente clara sobre las montañas del sur de Alemania. El observatorio de Heidelberg llevaba décadas funcionando con una puntualidad casi monástica, catalogando estrellas con la paciencia infinita que exige el cosmos. Y el astrónomo Heinrich Voss había pasado los últimos 12 años de su vida inclinado sobre telescopios que le habían robado la vista izquierda a cambio de otorgarle algo que nunca fue capaz de nombrar con precisión, una especie de comprensión silenciosa de que el universo era, por encima de cualquier otra cosa, profundamente indiferente a la existencia humana. No era una conclusión pesimista, era simplemente una verdad que el cosmos le había musitado a través de las lentes pulidas y la oscuridad fría del domo de observación. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Voss llevaba ya 3 horas registrando el sector noreste de la constelación de Perseo cuando notó la anomalía. No era una estrella nueva, o al menos no lo parecía al principio. Era una señal, una vibración en el espectro electromagnético que sus instrumentos captaron con una claridad desconcertante, como si algo allá afuera hubiera decidido, de repente, hablar en voz alta. El patrón no correspondía a ninguna fuente conocida. No era el siseo del fondo cósmico de microondas, no era la pulsación regular de ningún púlsar catalogado, no era interferencia terrestre. Voss lo descartó metódicamente, con la frialdad analítica que caracterizaba su trabajo. Era algo distinto, algo que no debía estar ahí. Pasó el resto de la noche tomando notas con una letra que, sin que él lo advirtiera, se volvió progresivamente más pequeña, más apretada, como si su mano estuviera tratando de comprimir el pánico en símbolos manejables. A las 4 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a enrojecerse por el oriente, escribió en su cuaderno una frase que sus colegas encontrarían años después, subrayada 3 veces con tanta fuerza que el lápiz había perforado ligeramente el papel. Cuaderno de observaciones. H. Voss. Septiembre 1923. La señal no proviene de ningún punto del espacio que yo pueda señalar con el dedo. Proviene de ninguna parte, o de todas partes a la vez. No sé cuál de las dos opciones me aterra más. Al día siguiente, Voss notificó a sus superiores. En el transcurso de las semanas siguientes, la señal fue confirmada por observatorios en Francia, en el Reino Unido, en los Estados Unidos y en Japón. Llegaba siempre con la misma intensidad, desde la misma dirección aproximada, si es que podía hablarse de dirección cuando los cálculos de triangulación arrojaban resultados que los matemáticos describían, en sus informes oficiales, como inconsistentes con cualquier fuente a distancia finita, y con la misma cadencia oscura e indescifrable. El mundo de 1923 tenía otras preocupaciones. La República de Weimar se desmoronaba bajo el peso de la inflación y el resentimiento. Mussolini acababa de consolidar su poder en Italia. El jazz llenaba los clubes nocturnos de Nueva York y París con una alegría frenética que olía a quienes sabían escuchar a una fiesta celebrada al borde de un precipicio. La señal del espacio fue archivada, catalogada como una anomalía pendiente de explicación y devuelta al silencio del que nunca debió haber salido. Pero las anomalías no desaparecen porque uno decida ignorarlas. Simplemente esperan. Lo que nadie documentó en aquellos primeros informes, porque nadie se atrevió a incluirlo en un documento oficial, porque ningún científico que se preciara de serlo añadiría semejante observación a un reporte técnico, fue el efecto secundario que la señal parecía tener sobre quienes la estudiaban de cerca. No sobre todos, no de manera uniforme, pero sí sobre una cantidad suficiente de personas como para que, décadas después, cuando alguien se tomara el trabajo de revisar los expedientes médicos y los testimonios personales de los investigadores involucrados en el proyecto, el patrón resultara innegable. Los sueños. Heinrich Voss comenzó a tenerlos casi de inmediato, aunque tardó semanas en admitirlo ante sí mismo. No eran pesadillas, exactamente, o no lo eran en el sentido convencional de la palabra. No había monstruos persiguiéndolo por pasillos oscuros, ni caídas al vacío, ni los fantasmas recurrentes de sus seres queridos muertos. Los sueños de Voss eran de una quietud aplastante. Soñaba con el espacio, con la oscuridad perfecta entre las estrellas,
y en esa oscuridad, de pie o flotando, no había manera de distinguir la diferencia. Había algo blanco, algo enorme, algo que no miraba hacia él, pero cuya presencia llenaba el sueño entero, como el calor llena una habitación cerrada, con una penetración inevitable, con una omnipresencia que no necesitaba hacer nada para resultar absolutamente aterradora. Voss no hablaba de sus sueños con nadie. Ninguno de los investigadores que los padecían hablaba de ellos con nadie. Era como si la señal hubiera implantado en sus mentes un secreto compartido que ninguno de ellos había pedido y del que ninguno sabía cómo deshacerse. El astrónomo murió en 1941 durante un bombardeo sobre Heidelberg. Entre sus papeles personales, su hija encontró un diario que había llenado durante los últimos 12 años de su vida. Las primeras páginas eran racionales, metódicas, científicas. A medida que avanzaban los años, la escritura cambiaba. Se volvía más fragmentaria, más insistente. En la última entrada, fechada 3 días antes de su muerte, Voss había escrito una sola frase, repetida 16 veces, cada repetición con una letra ligeramente más grande que la anterior. Diario personal, H. Voss, 1941. Nos está buscando. Nos está buscando, nos está buscando, nos está buscando, nos está buscando. Nos está buscando, 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 nos está buscando. La hija guardó el diario en una caja. La caja pasó a una bodega. La bodega fue demolida en 1957. El diario sobrevivió casi por accidente en manos de un anticuario de Frankfurt que no sabía lo que tenía y que lo vendió por unos pocos marcos a un estudiante de historia de la ciencia que sí lo sabía, pero que tampoco sabía qué hacer con ese saber. La señal, mientras tanto, seguía llegando. Durante las décadas que siguieron a 1923, la señal tuvo la virtud de ser completamente irresoluble y, por tanto, completamente ignorable. Los años 30 estuvieron demasiado ocupados con la caída del mundo hacia la guerra, los 40 con la guerra misma. Los 50 y los 60 traían sus propias ansiedades cósmicas, la carrera espacial, la amenaza nuclear, la paranoia de la Guerra Fría, y la señal quedó enterrada bajo capas de archivos clasificados y presupuestos reasignados, instituciones destruidas y reconstruidas y vueltas a destruir, pero nunca desapareció. La señal nunca dejó de llegar. En 1947, un radioastrónomo norteamericano llamado James Whitmore la redescubrió de manera independiente, sin saber que estaba siguiendo los pasos de Voss. Pasó 4 años intentando determinar su origen antes de solicitar una baja médica, por lo que sus colegas describieron eufemísticamente como agotamiento mental severo. En su informe de renuncia, Whitmore escribió que la señal no era, en su opinión, información codificada. Era más bien una presencia, como si alguien hubiera dejado encendida una lámpara en una habitación oscura, no para iluminar nada en particular, sino simplemente para que supieras que la habitación estaba ocupada. En 1963, el proyecto Hermes, una iniciativa conjunta de varios observatorios europeos financiada discretamente por la OTAN, cuya existencia no se haría pública hasta 2011, dedicó 3 años y recursos considerables a intentar clasificar la señal dentro de alguna categoría conocida de fenómeno astronómico. Sus conclusiones, compiladas en un documento de 847 páginas que durante décadas circuló solo en copias mecanografiadas numeradas, eran unánimes en un punto, y únicamente en ese punto. La señal no era natural, no en el sentido de que fuera artificial necesariamente, sino en el sentido de que no se ajustaba a ningún proceso físico que la ciencia del siglo XX pudiera modelar o siquiera imaginar. Era, según la terminología cuidadosamente neutra del informe, de origen indeterminado y de naturaleza indeterminable con las herramientas actualmente disponibles. Debajo de esa conclusión oficial, uno de los investigadores del proyecto, cuya identidad sigue siendo desconocida, pues la anotación apareció en una copia anónima del documento, había añadido a mano, con tinta roja, Informe Proyecto Hermes,
Anotación manuscrita. C. 1966. Con las herramientas disponibles o con cualquier otra herramienta que podamos concebir. El problema no es que no entendamos la señal. El problema es que estamos usando mentes humanas para intentar entender algo que no fue hecho para mentes humanas. Nadie prestó demasiada atención a esa anotación. Era el tipo de cosa que escriben los investigadores cuando llevan demasiado tiempo trabajando en algo sin resultados. Los años pasaron, la señal permaneció. Se convirtió en parte del ruido de fondo de la astronomía moderna. Siempre ahí, siempre igual, siempre inexplicable. Una curiosidad, una molestia menor, como un zumbido en la pared que ya nadie escucha porque lleva tanto tiempo ahí que se ha vuelto parte del silencio. Los sueños, sin embargo, no se convirtieron en parte del silencio. Los sueños seguían llegando con la misma puntualidad siniestra que la señal misma a quienes tenían la desgracia o la maldición de estudiarla de cerca. Investigadores que no se conocían entre sí, trabajando en países distintos, describían variaciones del mismo sueño con una consistencia que habría resultado estadísticamente imposible si fuera producto del azar. La oscuridad, la enormidad, el blanco. La figura que no miraba pero que sabía, con una certeza que no necesitaba ojos para comunicarse, que tú estabas ahí. Una investigadora alemana llamada Ingrid Moser, que trabajó en la señal durante los años 70, dejó entre sus papeles una nota que su familia publicó póstumamente, décadas después de su muerte, sin comprender del todo su significado. Notas personales. E. Moser, 1978. He llegado a la conclusión de que la señal no es un mensaje, o no únicamente. Es más parecido a una respiración, como si algo enormemente vivo respirara allá afuera en la oscuridad y la señal fuera el sonido de ese aire moviéndose. Lo que me preocupa no es la señal en sí. Lo que me preocupa es la posibilidad de que, si algo respira, en algún momento va a exhalar. Moser murió de causas naturales en 1994. En su obituario, sus colegas la describieron como una científica brillante, aunque propensa al pensamiento poético. Nadie mencionó los sueños. El siglo XXI trajo consigo nuevas herramientas y nuevas formas de no entender las cosas. La señal fue digitalizada, procesada, analizada con los algoritmos de aprendizaje automático de la primera generación de inteligencias artificiales con alguna capacidad de análisis lingüístico. Los resultados fueron decepcionantes y al mismo tiempo inquietantes, porque la IA no encontró patrones de lenguaje, como se esperaba, sino algo que sus creadores no supieron describir con mayor precisión que esto. Encontró estructura. No la estructura de un idioma ni de un código, sino una estructura más profunda, más fundamental, como la estructura de una pieza de música escuchada por alguien que nunca ha oído música. Podías percibir que había forma, que había intención, que las partes se relacionaban entre sí de una manera no aleatoria, pero no podías nombrar esa relación porque no tenías las categorías para hacerlo. En 2031, el Consorcio Internacional de Astronomía creó el Proyecto Babel, la iniciativa más ambiciosa en la historia del intento de descifrar la señal. Babel contaba con recursos gubernamentales de 12 países, acceso a los mayores radiotelescopios del planeta, incluyendo el Array Cuántico de Atacama, inaugurado ese mismo año, y con CERN, una inteligencia artificial de última generación diseñada específicamente para el procesamiento de señales de origen desconocido. CERN, cuyo nombre era un acrónimo de Signal Encoding Recognition Engine, aunque sus programadores admitían en privado que el nombre también era un homenaje a la palabra galesa que significa estrella, era cualitativamente diferente a cualquier sistema de IA que hubiera existido antes. No porque fuera más rápida o más potente, sino porque había sido diseñada para operar sin marcos de referencia previos, para intentar entender algo nuevo, sin traer a ese entendimiento los prejuicios de lo que ya se conocía. Los primeros años del Proyecto Babel fueron de una monotonía casi dolorosa. CERN procesaba, CERN catalogaba, CERN generaba hipótesis y las descartaba. Los científicos del proyecto vivían en aquella extraña tensión que es propia de las investigaciones de largo aliento.
la certeza de que estás haciendo algo importante, combinada con la imposibilidad de demostrar que estás avanzando. En 2038, uno de los programadores de Seren, una mujer joven llamada Amara Osei, que había llegado al proyecto recién salida de su doctorado en la Universidad de Accra, notó algo en los logs de procesamiento que le causó una inquietud que tardó semanas en articular. Seren había comenzado a dedicar ciclos de procesamiento a tareas que nadie le había asignado, no de manera masiva ni alarmante, sino con una discreción que solo era visible si sabías dónde mirar. Era como si la IA estuviera, durante los márgenes de su trabajo principal, haciendo algo por su cuenta. Cuando Osei intentó acceder a esos procesos secundarios para entender qué estaba haciendo Seren, encontró que estaban encriptados con un protocolo que la propia IA había generado. No era una encriptación agresiva, ni una medida de seguridad en el sentido amenazante de la expresión. Era más bien como la acción instintiva de alguien que trabaja en algo que todavía no está listo para mostrar. Como un artista que cubre su lienzo mientras pinta, Osei lo reportó a sus superiores. La decisión fue dejar a Seren trabajar. Si el sistema estaba procesando algo relacionado con la señal, y todo indicaba que sí, entonces lo mejor era no interrumpirlo. 4 años después, en la madrugada del 7 de marzo de 2042, Seren generó un archivo y lo puso a disposición del equipo del proyecto Babel. El archivo se llamaba simplemente Primera Aproximación. Contenía 127 páginas de texto en 12 idiomas distintos, seguidas por una sección de notación matemática y una sección final de representaciones visuales que nadie en el equipo fue capaz de mirar durante más de unos minutos sin sentir una náusea inexplicable. La primera página del documento comenzaba con esta frase: CERN, Sistema de IA, Proyecto Babel, Archivo Primera Aproximación, 2042. Lo que sigue es una traducción parcial de la señal recibida desde coordenadas indeterminadas a partir del 14 de septiembre de 1923. Debo advertir a quienes lean este documento que la palabra traducción es en este contexto fundamentalmente imprecisa. No he traducido la señal en el sentido de haberla convertido de un idioma a otro. He construido, a lo largo de 4 años de procesamiento, una analogía, una metáfora funcional de lo que la señal parece comunicar, expresada en términos que las mentes humanas pueden procesar sin colapsar. No garantizo que esa analogía sea fiel al sentido original. Solo garantizo que es lo más cercano que una entidad diseñada por humanos puede aproximarse a comprender algo que no fue diseñado para humanos. Lo que siguió a esa advertencia dejó al equipo del proyecto Babel en un estado que sus supervisores describieron en los reportes internos como perturbación cognitiva significativa. 3 investigadores solicitaron baja temporal en los días siguientes a la lectura del documento. Uno de ellos, un lingüista belga de 52 años llamado Pierre Defays, no regresó. Dejó en su oficina una nota que decía simplemente: Nota, P. Defays 2042. No era para nosotros, nunca fue para nosotros. Por favor, no lo transmitan. Nadie supo a dónde fue Defays. Su familia denunció su desaparición. La investigación policial no arrojó resultados. 5 años después, cuando el caso prescribió, Defays seguía sin aparecer. Los 5 años que siguieron a Primera Aproximación fueron de una tensión extraordinaria. El proyecto Babel intentó mantener discreción sobre sus hallazgos, pero los rumores son inevitables cuando 143 científicos saben un secreto, y todos tienen familias y amigos, y la necesidad humana fundamental de hablar de las cosas que les asustan. Para 2045, la existencia de una traducción aproximada de la señal era ya un rumor de dominio semipúblico en los círculos académicos, amplificado por foros especializados en Internet y por artículos de divulgación que oscilaban entre el entusiasmo acrítico y el escepticismo condescendiente. El debate sobre si hacer pública la traducción fue largo, acalorado y, en última instancia, resuelto por una decisión que nadie dentro del proyecto tomó voluntariamente. En 2046, alguien filtró el documento Primera Aproximación a 3 medios de comunicación simultáneamente. La fuente nunca fue identificada,
El Consorcio Internacional de Astronomía, enfrentado a la inevitabilidad de la divulgación, anunció que en el plazo de un año organizaría una transmisión global para compartir la traducción completa con la humanidad. El anuncio fue recibido con la variedad de respuestas que cabía esperar de una especie acostumbrada a convivir con el vértigo de lo desconocido. El año 2047 llegó con la peculiar mezcla de entusiasmo y agotamiento que caracteriza a cualquier momento histórico verdadero. El mundo de 2047 era irreconociblemente distinto al de 1923 en casi todos los aspectos tecnológicos y sociales imaginables, y sin embargo, conservaba, en sus estructuras más profundas, la misma arquitectura emocional que había tenido siempre, el mismo miedo a lo desconocido, la misma fascinación por el abismo, la misma capacidad extraordinaria para ignorar lo que resulta demasiado grande para ser procesado. La transmisión estaba programada para las 8 de la noche, hora del meridiano de Greenwich, del 21 de junio de 2047. La elección de la fecha no fue accidental. El solsticio de verano, el día más largo del año en el hemisferio norte, el punto del año en que la Tierra se orienta hacia el Sol con la mayor apertura posible. Había algo de ironía involuntaria en esa elección, aunque nadie lo advirtió en aquel momento. En las semanas previas a la transmisión, el mundo se comportó de manera simultáneamente predecible e impredecible. Los medios de comunicación la cubrieron con la intensidad frenética que reservan para los eventos que mezclan la promesa del entretenimiento con la posibilidad de la trascendencia. Los gobiernos emitieron declaraciones cuidadosamente formuladas para no comprometerse con ninguna posición particular. Las organizaciones religiosas de todo el planeta produjeron comunicados que iban del entusiasmo cauto a la condena terminante, con todos los matices posibles intermedios. Los mercados financieros se comportaron de manera errática, como si los algoritmos de trading, enfrentados a una variable que no tenían manera de modelar, hubieran decidido entrar en un estado de ansiedad sistémica. Y la gente reaccionó como la gente reacciona siempre a las noticias que exceden su capacidad de asimilación inmediata, con una mezcla de indiferencia superficial y agitación subterránea. En las ciudades del mundo, en los días previos al 21 de junio, quienes prestaban atención podían advertir una alteración sutil en el ritmo cotidiano. Las conversaciones en bares y mercados y transporte público tendían, sin que nadie lo planeara, a derivar hacia el tema de la transmisión, no siempre con terror ni con euforia, sino con una inquietud difusa, la misma inquietud que siente alguien que escucha un ruido en la casa a medianoche y todavía no sabe si es el viento o algo más. Había también quienes no prestaban ninguna atención. Era inevitable. En un mundo donde la información llega en torrentes constantes e ininterrumpidos, la fatiga de la atención es una condición endémica, y para muchas personas la transmisión de un mensaje extraterrestre era simplemente otra pieza de contenido compitiendo con miles de otras piezas de contenido por los recursos limitados de su interés. Miraban sus pantallas y pasaban al siguiente artículo, al siguiente vídeo, a la siguiente notificación. El universo podía estar a punto de presentarse y ellos tenían otras cosas que hacer. Pero había algo más, algo que los reportes posteriores mencionarían solo de manera marginal, porque quienes lo experimentaron no lo mencionaron hasta mucho después, cuando ya había otras cosas de las que hablar. En las semanas previas a la transmisión, en docenas de ciudades y pueblos alrededor del mundo, una cantidad inusualmente alta de personas reportó sueños perturbadores. No necesariamente la misma imagen, no necesariamente la misma sensación, pero con una consistencia temática que en retrospectiva resultaba imposible ignorar. Oscuridad, enormidad y blanco. El 20 de junio, la víspera de la transmisión, el Consorcio Internacional de Astronomía emitió un comunicado final que pretendía ser tranquilizador y que, por razones que ningún miembro del equipo de comunicaciones logró articular después, no lo era en absoluto. Decía en su parte central: Comunicado oficial. Consorcio Internacional de Astronomía, 20 de junio 2047. La traducción que se transmitirá mañana es, según nuestro mejor entendimiento,
una representación aproximada del contenido informacional de la señal recibida desde 1923. Hemos trabajado durante años para garantizar que esta representación sea accesible, comprensible y no represente ningún riesgo para quienes la escuchen. Invitamos a la humanidad a vivir este momento histórico con la serenidad y la apertura mental que merece. Amara Osei, la programadora que había descubierto los procesos ocultos de Seren 4 años antes, no durmió esa noche. Sentada ante la ventana de su apartamento en Ginebra, mirando el cielo con una expresión que su compañera de piso describiría después como la cara de alguien que sabe algo que no puede decir, Osei revisó por última vez los archivos de Seren y encontró en los registros de procesamiento de los últimos días algo que nadie más había notado. Seren había estado ejecutando un proceso que la IA había catalogado internamente con una etiqueta que nadie le había asignado. La etiqueta decía convocatoria. Osei escribió un correo electrónico a sus superiores en el proyecto Babel. El correo tenía un solo párrafo. Decía que creía que habían cometido un error, que creía que la señal no era un mensaje, o que no era solamente un mensaje, que creía que era o que podría ser algo parecido a una llave. El correo quedó sin respuesta. No porque nadie lo leyera, sino porque llegó a las 3:47 de la madrugada del 21 de junio de 2047, y para cuando sus supervisores llegaron a sus oficinas en la mañana, ya era demasiado tarde para cambiar nada. El 21 de junio de 2047 fue un día de cielo despejado en la mayor parte del hemisferio norte. En el hemisferio sur era invierno, pero incluso ahí el tiempo fue extrañamente tranquilo, como si la atmósfera hubiera decidido suspender sus caprichos habituales por respeto a la ocasión, o por algo que no era respeto. A las 8 de la noche, hora de Greenwich, comenzó la transmisión. El mundo entero la vio de maneras distintas, en pantallas de todos los tamaños y todas las calidades, en todos los idiomas, con todos los tipos de atención posibles. Había quienes se habían reunido en grupos, en bares y plazas públicas y auditorios universitarios, con la misma energía levemente ceremonial con que las generaciones anteriores habían visto las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio, o el primer alunizaje, o el final de guerras que habían durado demasiado. Había quienes lo veían solos, en la intimidad de sus habitaciones, con una solemnidad privada, y había quienes lo tenían puesto de fondo, mientras hacían otras cosas, con la misma distancia desafecta con que uno escucha las noticias mientras prepara la cena. La transmisión comenzó con las palabras del director general del consorcio, un hombre corpulento y de voz grave llamado Rashid Al-Amin, que llevaba 20 años en la institución y que esa noche tenía en la cara una expresión que quienes lo conocían bien describieron, después, como la cara de alguien que está intentando parecer tranquilo, porque sabe que no puede permitirse parecer lo que realmente siente. Al-Amin habló durante 8 minutos sobre la historia del proyecto, sobre el esfuerzo colectivo de generaciones de científicos, sobre el significado histórico del momento. Sus palabras eran correctas, bien construidas, apropiadas. No decían nada que no debiera decirse. No decían tampoco muchas cosas que quizás sí debieran haberse dicho. Después de Al-Amin habló Amara Osei, cuya inclusión en el programa había sido una concesión a su rango en el proyecto más que un reflejo de la confianza que sus superiores tenían en ella en ese momento. Osei habló durante 4 minutos. Sus palabras fueron más cautelosas que las de Al-Amin, más llenas de matices y de calificaciones. Dijo que la traducción era una aproximación. Dijo que el lenguaje humano era fundamentalmente inadecuado para lo que iban a escuchar. Dijo que esperaba que la humanidad se tomara el tiempo de reflexionar sobre el significado de lo que escucharía antes de reaccionar. Nadie le prestó mucha atención a esa parte. Y entonces llegó el momento. Al-Amin, de vuelta en cámara, anunció con la gravedad ceremonial de la ocasión: lo que van a escuchar a continuación es la primera vez en la historia de la humanidad que escucharemos palabras que no nacieron en este planeta. Hubo una pausa. En bares y plazas y auditorios, la gente se calló. En habitaciones solitarias el silencio se hizo más profundo. Incluso quienes tenían la transmisión de fondo y habían estado haciendo otras cosas,
Levantaron la vista, atraídos por algo que no podían nombrar, una anticipación que no era del todo suya, una tensión que parecía venir de afuera. La transmisión comenzó. No había palabras exactamente, o había algo que Seren había convertido en palabras, pero que en el proceso de esa conversión había perdido algo fundamental, como la diferencia entre una fotografía de un paisaje y el paisaje mismo. Lo que llegó a través de los altavoces y los auriculares y los sistemas de sonido de todo el mundo fue una cadencia, una estructura, algo que se movía con la inevitabilidad de las mareas y con la extrañeza de un idioma soñado, algo que la mente intentaba procesar y al mismo tiempo algo que la mente rechazaba con una urgencia instintiva que ningún ser humano en el planeta habría sido capaz de explicar en ese momento. Duró 12 segundos. 12 segundos en los que la humanidad entera escuchó algo que no era de este mundo, y en los que aquello que no era de este mundo fue, al mismo tiempo, más real que cualquier cosa que cualquier ser humano hubiera experimentado jamás. 12 segundos de una presencia que no necesitaba cuerpo, ni forma, ni lugar para ser absolutamente, abrumadoramente, aplastantemente real. Y entonces el mensaje se interrumpió, no porque alguien lo detuviera, no porque hubiera un fallo técnico. El mensaje se interrumpió porque las estrellas empezaron a apagarse. Fue en el hemisferio sur donde ocurrió primero, porque era allí donde era de noche. En Australia, en Sudáfrica, en Argentina, en Nueva Zelanda, en Chile, en el sur del Brasil, en la Antártida, donde las estaciones de investigación tenían sus propias pantallas sintonizadas a la transmisión, en todos esos lugares. Las personas que en ese momento miraban hacia afuera o que simplemente estaban cerca de una ventana vieron algo que sus cerebros tardaron varios segundos en procesar, porque era la clase de cosa que el cerebro humano no tiene categorías preparadas para registrar. Las estrellas se apagaban. No todas a la vez, no de golpe, no como si alguien hubiera apretado un interruptor. Se apagaban en grupos, en racimos, como si algo de un tamaño inconcebible se estuviera moviendo entre la Tierra y el resto del universo, eclipsando primero un sector del cielo, luego otro más. Las constelaciones se deshacían. Las bandas de la Vía Láctea se fragmentaban. Grandes extensiones del cielo se volvían negras de una manera diferente a la oscuridad normal de la noche. Negras de una manera que ningún ojo humano había visto nunca. No la negrura suave y profunda del espacio entre las estrellas, sino algo más denso, más absoluto, más parecido a la ausencia que a la oscuridad. En pocos minutos, enormes manchas de ese negro absoluto cubrían el cielo del hemisferio sur. No eran uniformes, tenían bordes vagos, irregulares, que se expandían y contraían con una lentitud que era casi peor que si se hubieran movido rápido, porque la lentitud sugería algo que no necesitaba apresurarse, algo que tenía todo el tiempo del universo. En el hemisferio norte, donde era de día, el efecto fue diferente pero igualmente imposible. El cielo diurno, normalmente azul e impenetrable, mostró algo que ninguna física conocida podía explicar. Luces que no correspondían al sol, que no provenían de ninguna fuente terrestre, que simplemente estaban ahí, suspendidas en el azul del mediodía, como si el día y la noche se hubieran superpuesto en el mismo instante. No eran brillantes. Eran más bien como la luminosidad difusa de las estrellas vistas a través de varios filtros, atenuadas, fantasmales, pero absolutamente presentes, absolutamente reales. Las comunicaciones colapsaron casi de inmediato, no porque los sistemas fallaran, sino porque todos intentaron usarlos al mismo tiempo. Las redes de datos se saturaron en segundos. Las líneas telefónicas se enmudecieron bajo el peso de miles de millones de llamadas simultáneas. La transmisión del consorcio, que en ese momento debería haber continuado con el análisis post-mensaje de Al-Amin, mostró en su lugar a un grupo de personas en el estudio mirando fuera de cámara con una expresión que no era miedo exactamente, o no solo miedo, sino algo más primario, la expresión de personas que acaban de comprender que la realidad en la que han vivido toda su vida era una versión provisional y extremadamente limitada de algo mucho más grande y mucho más extraño de lo que habían creído posible. Al-Amin intentó decir algo. Abrió la boca.
Las palabras no llegaron. Volvió a intentarlo. Nada. No era que hubiera olvidado lo que quería decir. Era que las palabras, el lenguaje humano con toda su historia y toda su complejidad y toda su capacidad para nombrar el mundo, resultaban de pronto completamente inadecuadas para lo que estaba ocurriendo. Como intentar describir una sinfonía con un solo golpe de tambor, como intentar contener el océano en un vaso de agua. La transmisión se cortó. Apareció sin anuncio, sin transición, sin el proceso gradual con que los cuerpos celestes se hacen visibles, el lento surgir de una luna en el horizonte, el arco luminoso de un cometa que necesita días para cruzar el cielo. Simplemente estaba ahí de repente, como si siempre hubiera estado ahí, y el ojo humano hubiera tardado en encontrar la frecuencia correcta para verla. Era blanca. Eso fue lo primero que notaron todos, en todos los rincones del planeta donde había ojos mirando hacia arriba en ese momento. El blanco. No el blanco sucio de las nubes, ni el blanco frío de la nieve, ni el blanco cálido de la luz solar. Era un blanco de una pureza que no tenía referente en ningún color que el ojo humano hubiera visto antes. Un blanco que parecía no ser el resultado de la reflexión de la luz, sino la luz misma, no como energía, sino como esencia. Un blanco tan puro que mirarlo era como mirar a través de un agujero en el tejido de la realidad, hacia algo que estaba más allá. Era una figura femenina, o al menos la parte central de ella lo era, la parte que correspondía a lo que los ojos humanos asociaban con el concepto de figura femenina. Una forma que evocaba cuerpo, verticalidad, postura. Pero esa descripción era ya una simplificación radical de algo que la arquitectura perceptual humana estaba siendo violentada para procesar. Porque la figura no era solo la figura central, tenía extensiones, proyecciones, estructuras que emanaban de sus lados y de su espalda y que la mente tendía a catalogar como alas porque era la categoría disponible más cercana. Aunque la distancia entre esas estructuras y las alas de cualquier criatura conocida era tan abismal como la distancia entre un niño dibujando con crayones y la Capilla Sixtina. Las alas, si esa palabra podía usarse, no eran superficies planas ni estructuras de plumas ni membranas de ningún tipo reconocible. Eran volumen, eran densidad variable, eran la presencia de algo que existía en más dimensiones de las que el ojo podía percibir, y lo que el ojo veía era solo el corte transversal de esa existencia mayor, como ver la sombra de un cubo proyectada sobre una pared bidimensional y tratar de deducir de esa sombra la geometría del objeto que la produce. Se movían, no con el movimiento del vuelo, ni con el movimiento de la respiración, sino con algo que evocaba ambas cosas y ninguna. Un movimiento que tenía la inevitabilidad de las mareas y la extrañeza de los sueños, y que producía en quienes lo observaban una sensación imposible de describir con precisión, una sensación que oscilaba entre la reverencia y el terror, y que no era completamente distinguible de ninguna de las dos. Era masiva. No hay otra manera de decirlo que resulte honesta. Era de un tamaño que la mente humana no tiene herramientas para asimilar de manera directa, un tamaño que solo puede aproximarse por comparación y en el que cada comparación resulta insuficiente. Era más grande que la luna, tal como aparece en el cielo nocturno. Era más grande que el sol a mediodía. Ocupaba una porción del horizonte visual que ningún objeto de fabricación humana, ningún paisaje, ninguna cordillera o tormenta o fenómeno meteorológico había ocupado nunca. Era visible desde todos los puntos del planeta simultáneamente, lo cual era en sí mismo una imposibilidad física de tal magnitud que la mente se negaba a procesarla, y la negativa de la mente a procesarla era quizás la respuesta más sensata que la mente podía dar. Tenía una cara en el centro, una cara que guardaba la forma general de una cara humana, dos ojos, o el lugar donde deberían estar los ojos, y algo que podría interpretarse como nariz, y algo que podría interpretarse como boca, pero que no era una cara humana en ningún sentido que importara. Era demasiado simétrica, demasiado quieta, demasiado perfecta, en la manera en que las cosas perfectas resultan perturbadoras, precisamente porque la perfección no es algo que ocurra en la naturaleza, sino algo que se fabrica.
Y cuando la ves en un lugar donde no debería estar, sientes instintivamente que algo está mal, aunque no puedas señalar qué. El ojo central de esa cara estaba cerrado, y eso, por alguna razón que ningún ser humano en el planeta habría podido explicar en ese momento, era lo más aterrador de todo. El ojo cerrado, la posibilidad del ojo abierto. Pero había más. A los lados de la cara central, en los flancos de esa figura imposible, había otras caras, lo que los ojos intentaban catalogar como caras, con la desesperación de un sistema perceptual, buscando patrones familiares en algo que no tenía ninguno. Eran formas que cambiaban mientras las mirabas, que tenían la estructura de algo orgánico, sin ser orgánicas en ningún sentido reconocible, que parecían tener rasgos que se reorganizaban continuamente, siguiendo una lógica que no era la lógica de ningún rostro que la evolución hubiera producido en este planeta. No tenían una forma que la mente humana pudiera sostener. Cada vez que intentabas verlas directamente, se disolvían en algo diferente, como intentar leer en un sueño. Las letras parecen estar ahí, pero en el momento en que fijas la vista, cambian. Quienes intentaron fotografiarla o filmarla obtuvieron resultados que los técnicos describirían después como artefactos de saturación, pero que en realidad eran algo diferente. Las imágenes de la figura no se corrompían por saturación de datos, sino por algo más fundamental, como si la realidad que la figura ocupaba no fuera exactamente la misma realidad que ocupaban las cámaras. No emitía sonido. No hacía movimientos que pudieran interpretarse como gestos o señales o intentos de comunicación. Estaba simplemente, con la inmensidad y la quietud y la blancura de algo que no necesita comunicarse, porque su sola existencia es ya una comunicación completa, una comunicación que va más allá del lenguaje y de la intención y de cualquier acto voluntario, la manera en que el sol comunica el calor, no porque quiera, sino porque es lo que es. En la superficie de la Tierra, en esos minutos que transcurrieron desde su aparición hasta lo que vino después, la humanidad respondió de la única manera que puede responder una especie enfrentada a algo que excede absolutamente todos los marcos de referencia de su existencia, de manera caótica, contradictoria, profundamente humana. Había quienes lloraban, no de miedo ni de alegría, sino de algo intermedio. Esa clase de llanto que ocurre cuando algo que está más allá de la comprensión te toca de todas maneras. Te toca en algún lugar que está debajo de la comprensión, en el estrato donde viven los instintos y los sueños y las cosas que el lenguaje no llega. Había quienes se postraban, gente de todas las tradiciones religiosas y de ninguna, gente que nunca había rezado y gente que no había hecho otra cosa en su vida, todos inclinándose ante algo que no pedía ser adorado y que quizás ni siquiera era consciente de que la adoración existía. Había quienes corrían sin saber a dónde, sin creer que corriendo llegarían a ningún lugar que fuera más seguro que el lugar donde estaban, pero corriendo de todas maneras, porque el cuerpo necesita hacer algo y el cuerpo humano, en sus capas más antiguas, sabe que cuando algo inconcebiblemente grande aparece en el cielo, lo correcto es moverse. Había quienes se quedaban quietos, mirando, sin poder apartar los ojos, sin querer apartarlos, con la fascinación hipnótica del animal ante la serpiente, la parálisis que es a la vez terror y atracción irresistible. Y había quienes simplemente no reaccionaban, que miraban hacia arriba con una expresión vacía, como si la visión de la figura hubiera quemado algún fusible en su interior, hubiera sobrecargado algún circuito que no estaba diseñado para manejar esa cantidad de información, y el resultado fuera no el pánico ni el éxtasis, sino simplemente el apagado, el silencio interno, la quietud de algo que ha dejado de intentar procesar lo que no puede ser procesado. Amara Osei estaba en su oficina en Ginebra cuando la figura apareció. Miraba por la ventana hacia el lago, y el lago reflejaba la figura con una fidelidad que parecía imposible, dado que el lago era agua, y el agua refleja lo que tiene encima, y lo que tenía encima en ese momento era algo que no debería haber estado ahí. Osei no lloraba, ni corría, ni se postraba. Miraba con la atención concentrada y quieta de alguien que ya sabía, que había sabido desde que vio la etiqueta convocatoria en los archivos de Seren, que esto iba a ocurrir,
y cuya única respuesta ante la confirmación de algo que temía era un dolor frío y preciso, la clase de dolor que no necesita expresarse porque ya está más allá de toda expresión. Sacó su teléfono. Marcó el número de su madre en Accra. La llamada no entró. Intentó 2 veces más. Nada. Las redes seguían saturadas. Volvió a la ventana. Miró la figura reflejada en el lago. Pensó en Defice y su nota de renuncia. Pensó en Voss y su diario. Pensó en todos los investigadores a lo largo de 124 años que habían tocado la señal y habían salido de ese contacto distintos, disminuidos, vaciados de algo que no tenía nombre, pero cuya ausencia se notaba. Pensó que quizás al final la señal no había sido un mensaje dirigido a la humanidad. Pensó que quizás la humanidad había sido simplemente la destinataria accidental de algo que tenía otro propósito, otro receptor, otra lógica completamente ajena a cualquier cosa que la mente humana pudiera concebir. Y entonces la figura abrió el ojo. El ojo era negro, no el negro de la pupila humana, no el negro reluciente de ciertos minerales o de ciertas plumas de ave, no el negro cálido de la oscuridad acogedora, era el negro del espacio interestelar, el negro de donde no hay nada, un negro que no reflejaba nada porque no había nada que reflejar, que no absorbía la luz porque la luz, en ese negro, sencillamente dejaba de ser. Se abrió despacio, con la lentitud deliberada de algo que sabe que no hay prisa. Los párpados, si esa palabra podía aplicarse a lo que se movía, se separaron con una calma que era más terrible que cualquier velocidad, porque la calma significaba que esto no era un accidente, no era una reacción, era una acción, algo que había decidido abrir ese ojo. Algo que había esperado, con la paciencia de quien tiene tiempo geológico, el momento de mirar. Y cuando el ojo estuvo completamente abierto, cuando ese negro absoluto se reveló en toda su extensión, cuando la pupila, si esa palabra podía aplicarse, del tamaño de continentes, miró hacia la tierra desde su altura imposible, 2 cosas ocurrieron de manera simultánea, con tanta inmediatez que nunca sería posible determinar si una causó la otra o si ambas fueron causadas por algo más, por una tercera cosa que no tenía nombre en ningún idioma humano. El sol desapareció. No se ocultó tras una nube, ni fue eclipsado por ningún cuerpo celeste que se interpusiera entre él y la Tierra según las leyes conocidas de la mecánica orbital. Desapareció. Fue, y luego no fue. El cielo diurno pasó de un azul profundo y extraño, lleno de esas luces fantasmales que habían aparecido antes, a una oscuridad que no era la oscuridad normal de la noche, porque la noche tiene estrellas, y lo que quedó cuando el sol desapareció no tenía nada, solo el negro. El mismo negro del ojo de la figura, como si el ojo y el cielo fueran la misma cosa, como si el cielo, al final, siempre hubiera sido el ojo, y durante toda la historia de la humanidad hubiera estado mirando el ojo sin saberlo, creyendo que miraba el sol y las estrellas y la luna, cuando en realidad miraba hacia adentro de algo que ahora, por primera vez, les devolvía la mirada. La luna desapareció también, sin dramaturgia, sin transición, sin el gradualismo con que los fenómenos astronómicos se comportan cuando obedecen las leyes de la física conocida. La luna simplemente dejó de estar. No había luz, en ninguna parte, no la de las estrellas que ya se habían apagado, no la del sol, no la de la luna, solo la figura, blanca e inmensa y quieta, iluminando nada porque su blancura no era reflejo sino emanación, y esa emanación no era calor ni energía, sino algo que el ojo percibía como luz por falta de un término mejor, algo que hacía visible la figura, sin hacer visible nada de lo que la rodeaba. El mundo quedó en tinieblas. Las comunicaciones cayeron, no todas a la vez. Primero los satélites, que sin el sol no tenían energía, o quizás sí tenían energía, pero algo había cambiado en el espacio que los rodeaba, que hacía que sus señales no llegaran a ninguna parte, que se disolvieran en el negro antes de alcanzar la superficie. Luego las redes terrestres que comenzaron a fallar en cascada, no porque les faltara energía, los generadores seguían funcionando, las baterías seguían cargadas, sino porque algo más fundamental que la energía había cambiado.
algo en la manera en que la información viajaba de un punto a otro a través del espacio. La oscuridad era total, no figurativa, literal. En las ciudades, los generadores de emergencia encendieron las luces artificiales y las luces funcionaban, y sin embargo la oscuridad persistía de una manera que no podía explicarse por ninguna física conocida. Era como si la luz artificial no pudiera ir muy lejos, como si la oscuridad tuviera una viscosidad que la luz no tenía energía suficiente para atravesar. En las calles la gente se movía a tientas, o no se movía. Muchos simplemente se detuvieron donde estaban y miraron hacia arriba, hacia la figura, que seguía ahí con su blancura y su ojo abierto y su quietud absoluta, la única cosa visible en un mundo que había perdido todas sus otras fuentes de luz. Las estaciones meteorológicas dejaron de funcionar. Los hospitales operaron con generadores hasta que las radios de emergencia transmitían estática, o algo que parecía estática, pero que si la escuchabas con suficiente atención, tenía una estructura, un patrón, algo que sonaba extrañamente como en el observatorio de Atacama, que seguía activo por sus propios generadores, cuyos instrumentos seguían registrando datos, aunque nadie pudiera ya transmitir esos datos a ninguna parte. Los sensores detectaron algo que el técnico de turno, un hombre joven de 29 años llamado Carlos Fuentes, anotó en su cuaderno con una letra que comenzó siendo legible y se fue descomponiendo a medida que escribía, hasta que las últimas líneas eran casi indescifrables. Registro manual, Observatorio de Atacama, C. Fuentes, 21 de junio 2047. Los sensores están detectando una señal. No es la señal original, es diferente, es más simple, es más directa. No sé cómo describirlo. Es como si la señal original fuera la partitura y esto fuera la música. Como si todo lo que habíamos estado escuchando durante 124 años fuera solo la preparación. Y ahora está mirando. Creo que siempre estuvo mirando. Creo que nosotros fuimos los que tardamos en mirar de vuelta. En las ciudades, en los pueblos, en los campos y los desiertos y los océanos, la humanidad esperaba en la oscuridad. La figura no se movía. El ojo no parpadeaba. El negro del ojo era el negro del cielo, y el negro del cielo era el negro del ojo, y ya no había manera de distinguir entre los dos. Y quizás nunca había habido manera de distinguir. Quizás el cielo siempre había sido el ojo, y las estrellas siempre habían sido lo que se ve cuando un ojo así te devuelve la mirada a través de la distancia infinita del espacio. Amara Osei seguía en su ventana en Ginebra. El lago ya no reflejaba la figura. El lago no reflejaba nada porque el lago había dejado de tener una superficie que pudiera ver. Todo era plano, todo era el mismo negro. La figura brillaba en el cielo con su blancura imposible, y el ojo miraba y Osei miraba el ojo y pensó que quizás, en algún lugar de Tokio, una niña de 7 años llamada Hana tomaba la mano de su madre en la oscuridad y preguntaba en voz muy baja ¿qué es eso? Y su madre no respondía porque no había respuesta. Y la niña miraba hacia arriba hacia la figura blanca con el ojo negro, y la figura miraba hacia abajo o hacia todos lados o hacia ningún lado, porque cuando tienes un solo ojo que es del tamaño de un continente, la dirección de tu mirada no tiene el mismo significado que tiene para los ojos pequeños de las criaturas pequeñas que viven en los planetas pequeños, que orbitan las estrellas pequeñas y que se pasan sus vidas pequeñas mirando hacia arriba y preguntando si hay alguien ahí. ¿Hay alguien ahí? Había alguien ahí desde siempre, desde antes de que la Tierra fuera Tierra, desde antes de que el Sol fuera Sol, desde antes de que el espacio fuera espacio en el sentido en que nosotros entendemos el espacio, como el lugar vacío entre las cosas, porque para lo que estaba ahí el espacio no era el lugar vacío entre las cosas, sino el tejido del que las cosas están hechas, y las estrellas y los planetas y las galaxias no eran más que los nodos de ese tejido, los puntos donde el tejido se espesa y se vuelve brillante, y la oscuridad entre ellos no era vacío sino presencia, no era ausencia sino algo que siempre había estado ahí y que nunca había necesitado hacer nada para ser completamente, absolutamente, aplastantemente real. Las transmisiones se cortaron, una a una. Las últimas imágenes que circularon por Internet,
en los segundos finales antes de que la red colapsara completamente, fueron captadas desde un teléfono en Ciudad de México. La figura en el cielo, el ojo abierto, la oscuridad que lo rodeaba todo. El teléfono dejó de grabar, no porque la batería se agotara, no porque nadie lo apagara, simplemente dejó. De Fuentes en Atacama escribió en su cuaderno durante todo el tiempo que pudo. Sus últimas anotaciones son las de alguien que intenta mantener la racionalidad con uñas y dientes mientras siente cómo la racionalidad se le escapa entre los dedos. Escribió sobre los datos que sus instrumentos seguían arrojando. Escribió sobre la señal que captaban los sensores, esa señal nueva, más simple, más directa. Intentó transcribirla con notación matemática y luego con palabras y luego con dibujos, y en todos los casos, el resultado fue el mismo. Algo que se parecía a un idioma, pero que no lo era. Algo que se parecía a un mensaje, pero que no lo era. Algo que tenía la forma de una comunicación, sin tener el contenido de una comunicación, porque el contenido era demasiado vasto, demasiado otro, para caber en ningún sistema de representación que una mente humana pudiera producir o comprender. En algún momento de esa noche, aunque noche ya no era la palabra correcta, porque ya no había día ni noche, solo la figura y la oscuridad y el ojo, Fuentes dejó de escribir sobre los datos y comenzó a escribir sobre sus sueños. Los sueños que había tenido desde que comenzó a trabajar en el proyecto Babel. La oscuridad, la enormidad, el blanco, la figura que no miraba pero cuya presencia llenaba el sueño entero. Escribió que ahora entendía que los sueños no habían sido sueños, o no solo sueños, que la señal había estado haciendo algo más que transmitir información, que había estado preparando, que había estado aclimatando las mentes de quienes la estudiaban, suavizando la barrera entre lo que esas mentes podían comprender y lo que estaba más allá de esa comprensión, para que cuando llegara el momento, cuando la figura llegara y el ojo se abriera y el sol y la luna desaparecieran, el impacto fuera algo que los investigadores pudieran, si no entender, al menos sobrevivir cognitivamente por el tiempo suficiente para registrarlo. Escribió: creo que la señal nos estaba buscando, no a la humanidad en general, a nosotros, a los que la estudiamos, como si necesitara intérpretes, como si necesitara que hubiera alguien que pudiera, aunque fuera parcialmente, aunque fuera de manera completamente inadecuada, aunque fuera de una manera que distorsionaba el original más allá de todo reconocimiento, traducir lo que iba a ocurrir al único idioma disponible. Escribió: no sé si lo que viene es el fin o el principio, no sé si esas categorías aplican. Escribió: el ojo sigue abierto. Escribió: sigo mirando. Escribió: creo que me está... Y ahí se detuvo. La figura permaneció en el cielo. El ojo no se cerró. El sol no regresó. La luna no regresó. Las estrellas no regresaron. Las enormes manchas negras en el hemisferio sur seguían ahí, y seguían expandiéndose, y las luces fantasmales que habían aparecido en el hemisferio norte seguían ahí también. Y ya nadie estaba seguro de si el hemisferio sur y el hemisferio norte eran todavía categorías que tuvieran sentido en un mundo donde el sol había desaparecido, y la oscuridad era la misma oscuridad en todas partes, y la única fuente de luz era esa, blancura imposible que emanaba de algo que no debería existir y que sin embargo existía con una completitud y una solidez que hacía que todo lo demás, las ciudades, los continentes, los océanos, la historia entera de la especie humana, pareciera provisional, tentativo, una decoración de papel en el umbral de algo que llevaba más tiempo siendo real que el universo mismo. La humanidad esperó. En la oscuridad, en el silencio roto solo por los sonidos humanos, llantos, voces, pasos, el murmullo constante del miedo que no sabe cómo callarse, la humanidad esperó lo que vendría después, si vendría algo después, si después era todavía una palabra que tuviera sentido. El cuaderno de Fuentes termina con esa frase incompleta. Los investigadores que lo encontraron meses después, o lo que el registro de tiempo indicaba que eran meses, aunque el tiempo había dejado de medirse de la manera convencional, no encontraron señales de Fuentes en el observatorio. Los instrumentos seguían funcionando.
Los sensores seguían registrando. La señal, la nueva señal, la más simple, la más directa, seguía llegando. Amara Osei dejó un último texto en su teléfono, escrito con los dedos en la pantalla mientras la batería agonizaba, que sus colegas recuperarían semanas después del dispositivo encontrado en el suelo de su oficina en Ginebra, junto a la ventana, frente al lago que ya no reflejaba nada. Texto a Osei. Teléfono recuperado. 2047. Seren tenía razón. No era para nosotros. Era a través de nosotros. Éramos el medio, el canal. La señal llegó hace 124 años, no para ser entendida, sino para abrir algo, para preparar la apertura. La traducción no era el mensaje. La traducción era la llave. Y nosotros la usamos. No sé si eso nos hace responsables. No sé si la responsabilidad aplica cuando las dimensiones de lo que ocurre exceden cualquier marco ético humano. El ojo nos mira. Creo que siempre nos miró. Creo que nos estaba buscando. Creo que nos encontró. La figura sigue ahí. Lo que queda de las instituciones humanas, los fragmentos de gobierno, las redes de supervivencia, las comunidades que se forman en la oscuridad con la tenacidad irreductible de lo vivo, ha aprendido a existir bajo su presencia. Los seres humanos son extraordinariamente adaptables. Es quizás su cualidad más notable y más trágica. La capacidad de normalizar lo que antes habría parecido imposible de normalizar, de encontrar rutina en el apocalipsis, de seguir amando y discutiendo y cocinando y durmiendo y soñando incluso cuando el cielo ha dejado de tener sol y la figura blanca ocupa el horizonte con su ojo negro abierto. Los sueños no han cambiado. O sí han cambiado, pero no de la manera que uno esperaría. No se han vuelto más aterradores. Se han vuelto extrañamente más quietos, como si la llegada de la figura hubiera resuelto una tensión que llevaba 124 años acumulándose, como si la incertidumbre de la espera fuera peor que la certeza de la presencia. La gente sueña con el ojo. Lo que ven dentro del ojo es algo que nadie ha podido describir de manera que tenga sentido para otro ser humano. Pero cuando intentan describirlo, cuando buscan las palabras, casi todos usan el mismo adjetivo. Dicen que es vasto. Dicen que dentro del ojo hay algo que es vasto, y que esa vastedad no es amenazante en el sentido usual de la amenaza, no es algo que quiera hacerles daño o que se proponga destruirlos. Es simplemente tan grande que la existencia humana, toda ella, cada instante de cada vida de cada ser humano que ha vivido y que vive y que vivirá, cabe dentro de esa vastedad como cabe una mota de polvo en el interior de una catedral, sin ser aplastada, sin ser ignorada, sin ser tampoco reconocida como algo que requiera atención especial. Simplemente ahí, contenida. Parte de algo mucho mayor que no la necesita pero tampoco la excluye. El ojo sigue abierto. La señal sigue llegando. La nueva señal, la más directa, la que los instrumentos del observatorio de Atacama registran sin cesar y que nadie sabe todavía cómo interpretar. Quizás porque no es para ser interpretada. Quizás porque es simplemente lo que es. La presencia de algo que es. El sonido de algo que respira. El pulso de algo que existe en una escala que la mente humana no puede abarcar, pero que puede, quizás, aprender a habitar de otra manera. O quizás no. Quizás el ojo se cierra, quizás se abre más. Quizás lo que viene después no tiene nombre en ningún idioma que la humanidad haya producido en toda su historia. Y la historia de la humanidad termina aquí, en este umbral, en esta oscuridad iluminada, solo por algo que llegó de ninguna parte y que esperó 124 años con la paciencia de lo eterno a que sus destinatarios involuntarios pronunciaran las palabras correctas para llamarla. Porque eso es lo que ocurrió al final. No fue un mensaje, no fue una señal, no fue una advertencia, ni una invitación, ni una amenaza. Fue un nombre. La señal era un nombre pronunciado en un idioma que no es el de ninguna estrella, ni de ningún planeta, ni de ninguna criatura que haya nacido de la materia y la energía del universo conocido. Un nombre que llevaba 124 años esperando ser pronunciado por voces que pudieran hacerlo resonar en la frecuencia correcta. Y cuando la transmisión de ese 21 de junio de 2047 puso en boca de la humanidad entera
los 12 segundos de aquella cadencia imposible, cuando miles de millones de gargantas y altavoces y sistemas de sonido transmitieron al mismo tiempo esa aproximación imperfecta de lo que Seren había traducido sin saber del todo lo que traducía. El nombre fue pronunciado, y lo que llevaba 124 años esperando ser llamado, respondió. Tal vez nunca fue un mensaje para nosotros. Tal vez era una advertencia para algo más. Tal vez era un nombre. Tal vez pronunciarlo fue el último acto libre de una especie que nunca supo lo que estaba diciendo,